Ejercicio de perfección y virtudes cristianas por el Padre Alonso Rodríguez, parte primera, tratado segundo, capítulo 9. ¿Cuánto les importa a los novicios aprovecharse del tiempo del noviciado y acostumbrarse en él a hacer los ejercicios de la religión bien hechos? De lo dicho, podemos colegir para los novicios cuánto les importa aprovecharse del tiempo del noviciado y acostumbrarse en él a hacer los ejercicios de la religión bien hechos, lo cual podrá también servir para todos los que comienzan en el camino de la virtud. La regla primera que tenemos en la compañía del maestro de novicios nos declara esto bien y con breves palabras, que no solo dice a nosotros, sino a todos los religiosos. Entienda el maestro de novicios que le han encomendado una cosa de muy grande importancia, y da dos razones muy sustanciales para que el tal maestro abra los ojos y entienda de cuánto peso y momento es lo que tiene a su cargo. La primera es porque de esta institución y crianza primera de los novicios depende comúnmente todo su aprovechamiento para adelante. La segunda, porque en eso está librada toda la esperanza de la compañía, y de ahí depende el buen ser de la religión. Y descendiendo más en particular a declarar estas razones, digo lo primero que de esta primera institución y del puesto en que se pusiere uno en el noviciado, depende toda su medra o desmedra para adelante. Hablando comúnmente, como decíamos en el capítulo pasado, si en el tiempo del noviciado anda uno con tibieza y descuido en su aprovechamiento espiritual, tibio y desaprovechado se quedará. No hay que pensar que después andará con mayor cuidado y fervor, porque no hay razón ninguna para creer que después habrá una mudanza y mejoría, sino muchas para creer que no la habrá. Para que se vea esto mejor, vamos hablando en particular con el novicio, ponderando las razones y convenciéndole con ellas. Ahora en el tiempo del noviciado tenéis mucho tiempo para atender a solo vuestro aprovechamiento espiritual, y tenéis muchos medios que ayudarán para eso, porque a solo eso tienden los superiores, y ese es su oficio principal. Ahora tenéis muchos ejemplos de otros, que no entienden en otra cosa sino en esto, que es cosa que anima y alienta mucho estar entre quien no trata de otra cosa, y ver que los otros van delante, que por lerdo que uno sea, le obliga a salir de Aarón. Ahora tenéis el corazón desembarazado y no prendado de cosa alguna, y parece que deseoso de la virtud. No tenéis ocasión ninguna que os estorbe, sino muchas que os ayuden. Pues si ahora que solo estáis aquí para esto, y no tenéis otra cosa en que entender, no os aprovecháis y acaudaláis alguna virtud, ¿qué será cuando esté prendado el corazón y repartido en 1000 partes? Si ahora con tanta desocupación y con tantas comodidades y ayudas de costa no tenéis bien vuestra oración y vuestros exámenes, ni tenéis cuenta con guardar vuestras adiciones, ni con hacer bien los demás ejercicios espirituales, ¿qué será cuando estéis con 1000 cuidados de estudios y después de negocios y de confesiones y sermones? Si ahora con tantas pláticas y exhortaciones espirituales y con tantos ejemplos y empellones no os aprovecháis, ¿qué será cuando tengáis ocasiones e impedimentos que os estorben? Si ahora, al principio de vuestra conversión, cuando la novedad de las cosas había de causar en vos mayor devoción y fervor, andáis tibio, ¿qué será después, cuando tengáis ya hechos los oídos a todo lo que os podía mover y ayudar? Y más, si ahora, cuando la pasión comienza a brotar y la mala inclinación aún no tiene fuerza por estar en sus principios, no os atrevéis a resistirla por la dificultad que sentís en ello,
¿cómo la resistiréis y venceréis después, cuando esté muy arraigada y haya cobrado fuerzas con la costumbre, que os será a par de muerte mudarla? Declaraba esto San Doroteo con un ejemplo que traía de uno de aquellos padres antiguos. Estaba con sus discípulos en un campo lleno de cipreses de todas suertes, unos grandes, otros pequeños, otros medianos, y mandó a uno de sus discípulos que arrancase uno de aquellos cipreses. Tiró y arrancóle luego, que era pequeño. Dícele: arranca aquel, era un poco mayor, y arrancóle, pero con más fuerza y trabajo, y con ambas manos. Para otro hubo menester compañero. Otro, todos ellos juntos no le pudieron arrancar. Entonces díceles el viejo: así son las pasiones. Al principio, cuando aún no están arraigadas, es fácil el sujetarlas. Poca fuerza que os hagáis basta para eso. Pero después que con la costumbre han echado hondas raíces, será muy dificultoso. Mucha fuerza habéis menester poner, y no sé si lo acabaréis. De aquí se verá cuán grande empeño y cuán grave tentación es el dilatar uno su aprovechamiento y pensar que después se ha de mortificar y vencer en lo que ahora no se atreve, por la dificultad que siente. Si cuando la dificultad es menor no os atrevéis con ella, ¿cómo os atreveréis cuando sea mayor? Si ahora cuando vuestra pasión es leoncico pequeño, sois cobarde, ¿qué será cuando crezca y se haga una bestia grande y fiera? Y así tened entendido que si ahora anduvieredes tibio y flojo seréis después. Si ahora no fueredes buen novicio y buen aprendiz, no seréis después buen antiguo ni buen obrero. Si ahora fueredes negligente en la obediencia y en la observancia de las reglas, más lo seréis después. Si ahora anduvieredes descuidado en los ejercicios espirituales y lo hicieredes mal hechos y a remendón os quedaréis toda la vida. Todo el punto está en cómo ahora os entabláredes. En el resentar dicen que está el negocio del amasar. Dice San Buenaventura: en lo que uno se entabla al principio, con eso se queda. Muy mal se aplica uno cuando viejo a lo que no se acostumbró cuando mozo. Es proverbio ese, y proverbio del Espíritu Santo. Proverbio es, dice Salomón, el mancebo acostumbrado a andar por un camino, aunque se haga viejo, no le dejará. Y de ahí vino a decir San Juan Clímaco que es cosa muy peligrosa y muy de temer que comience uno tibia y flojamente, porque dice que es indicio manifiesto de la caída venidera, pues por esto importa sumamente el acostumbrarse uno desde el principio a la virtud y a hacer bien los ejercicios espirituales. Y así nos avisa de ello el Espíritu Santo por el profeta Jeremías: muy bueno le es al hombre acostumbrarse a llevar el yugo desde su mocedad, porque con eso se quedará después, y se le hará fácil la virtud y lo bueno, y si no, se le hará muy dificultoso. Lo que no allegasteis en el tiempo de la mocedad, ¿cómo pensáis que lo habéis de hallar después en el tiempo de la vejez? De esta primera razón se sigue la segunda, porque si todo el aprovechamiento del religioso para adelante depende de la primera institución, todo el buen ser de la religión depende también de ella, porque la religión no son las paredes de las casas o iglesias, sino la congregación de los religiosos, y los que están en el noviciado son los que han de ser después toda la religión. Por esto la compañía no se contentó con instituir los seminarios de los colegios, donde se crían los nuestros en letras y en virtud juntamente, sino instituyó seminarios de sola virtud, donde se atiende solamente a la abnegación y mortificación de sí mismos y al ejercicio de las verdaderas y sólidas virtudes, como a fundamento más principal de las letras. Para esto son las casas de probación, que, como dice nuestro padre Francisco de Borja, para los novicios es Belén, que se interpreta
casa de pan, porque aquí se hacen los bizcochos y provisión para la navegación y peligros grandes que nos están esperando. Este es nuestro agosto, este es el tiempo de la abundancia, estos son los años de la fertilidad, en que os habéis de abastecer y pertrechar para los años de la hambre y esterilidad, como hizo José. Oh, si los de Egipto lo entendieran y cayeran en la cuenta y repararan en ello, no se dieran tanta priesa a echar de casa lo que José allegaba y ensilaba. Oh, si cayésedes en la cuenta cuánto os importa el salir bien abastecido de la probación, cierto que no tendríades deseo de salir presto de ella, sino dolor cuando salís, considerando cuán poco apercibido vais de virtud y de mortificación. Y así dice nuestro Padre Francisco, que los que pretenden o gustan salir presto del noviciado dan muestras de falta de conocimiento y de no entender la necesidad que tienen de ir bien apercibidos, y en poco tienen la jornada, pues tampoco temen el salir desproveídos. Oh, qué ricos y abastados de virtudes nos imaginó nuestro Padre que habíamos de salir de la probación, y así lo supone Él en las constituciones. Pone 2 años de probación y experiencias para que uno trate de su aprovechamiento sin ver otros libros ni tener otro estudio, sino de lo que le ayuda a su mayor abnegación, y para crecer más en virtud y perfección. Y después, suponiendo que sale uno de ella tan espiritual y fervoroso, y tan amigo de la mortificación y recogimiento, y tan aficionado a la oración y a las cosas espirituales, que era menester irle a la mano el aviso que les da cuando van a los colegios, es que templen los fervores por el tiempo de los estudios, que no sean tantas las oraciones ni las mortificaciones. Presupone nuestro Padre que sale uno de la aprobación con tanta luz y con tanto conocimiento de Dios y desprecio del mundo, y que sale tan tierno y devoto y tan llevado de lo interior a las cosas espirituales, que era menester irle a la mano en esas prevenciones. Pues procurad salir tal, aprovechaos de ese tiempo tan precioso, que por ventura no tendréis en toda la vida otro tal para vuestro aprovechamiento y para adquirir y allegar riquezas espirituales. No le dejéis pasar en balde, ni perdáis un punto de él. Una de las mercedes grandes que hace el Señor a los que trae a la religión en su tierna edad, y por la cual le deben dar infinitas gracias, es porque es muy fácil entonces el aplicarse a la virtud y disciplina religiosa. El árbol, a los principios, cuando está tierno, fácilmente lo podéis enderezar para que se haga un árbol muy hermoso, pero después si le dejáis crecer y va torcido y desviado, primero le quebraréis que le enderecéis. De esa manera se quedará toda la vida. Así, en la edad tierna, es fácil enderezar a uno y el aplicarle a lo bueno, y acostumbrándose desde pequeño a eso, se le hace después muy fácil, y así dura y persevera siempre en ello. Es gran cosa hacer tinto en lana, que nunca desdice ese color. Dice San Jerónimo, ¿quién podrá volver a su blancura la lana teñida en grana? Y el otro dijo, la olla nueva conserva largo tiempo el olor del primer licor que en ella se echó. Al rey Josías alaba la escritura divina porque comenzó a servir a Dios desde niño. Cuando todavía era muchacho, empezó a buscar al Dios de su padre David. Cuenta Humberto, varón insigne y maestro general de la orden de los predicadores, que un religioso, después de muerto, se había aparecido algunas noches a otro religioso, su compañero, muy hermoso y resplandeciente, y sacándole de su celda le había mostrado un gran número de hombres vestidos con vestiduras blancas y muy resplandecientes, los cuales, llevando en los hombros unas cruces muy hermosas, en procesión caminaban al cielo. Poco después vio otra procesión más vistosa y resplandeciente que ésta,
donde cada uno llevaba en las manos una cruz muy rica y muy hermosa, y no en los hombros como los primeros. Poco después vio otra tercera procesión, mucho más vistosa, sin comparación que las pasadas. Las cruces de los que en esta procesión iban hacían mucha ventaja en hermosura y belleza a los de los otros, las cuales aún no llevaban ellos, ni en hombros ni en las manos, sino que a cada uno le llevaba su cruz un ángel, que le guiaba para que ellos, alegres y gozosos, le siguiesen. Maravillado el religioso de esta visión, pidió al compañero que se la había mostrado se la declarase. Declarósela, diciendo que los primeros que había visto llevar las cruces a cuestas eran los que, siendo de edad crecida, habían entrado en la religión, y los segundos que las llevaban en sus manos, los que siendo mancebos, y los últimos, que tan alegres y ligeros caminaban, eran los que siendo pequeños habían abrazado la vida religiosa y renunciado al mundo.